lo pongo para grabar. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como les decía, es el de precipitación media de una cuenca. Le comparto. Bueno, entonces, el práctico que vamos a ver hoy es el de precipitación media de una cuenca. Bueno, ustedes en teoría ya vieron un poquito el tema de precipitación, la importancia que tiene dentro del ciclo hidrológico este componente, ¿sí? Por un lado, dentro del ciclo hidrológico, las precipitaciones, digamos que es el input a la cuenca, o sea, el parámetro de ingreso a la cuenca, luego se va a transformar en caudal. Por eso cuando estamos hablando del estudio de cuencas hidrográficas, más aún cuando ya vamos avanzando en una planificación o un ordenamiento territorial, la mejor unidad de trabajo es la cuenca hidrográfica, ¿sí? Cuando hablamos también de planificación y ordenación territorial, también podemos estar dentro de esta planificación u ordenación o zonificación, como la queramos llamar, está dada, digamos, desde distintos puntos o aspectos, digamos, o puntos de vista o objetivos, mejor dicho, ¿sí? Dentro de una planificación de una cuenca, seguramente va a estar incluido el uso de los recursos hídricos. Es por ello que es necesario conocer cuál es la oferta hídrica en una cuenca, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las diversas gamas y objetivos de trabajo de planificación en cuencas. Y por eso es importante, lo que les decía, conocer cuánta es la producción de agua de una cuenca, cuánto de agua puede ofrecer una cuenca, es decir, el caudal. Pero bueno, para determinar también el uso de agua dentro de una cuenca, aparte de conocer la oferta, ¿sí? También hay que conocer la demanda. Bueno, eso lo vieron ustedes seguramente en economía. Esa demanda está dada por los diferentes usos o requerimientos de agua dentro de la cuenca. Entonces, el práctico de hoy tiene una importancia en el sentido que vamos a aprender a calcular cuánto es la precipitación media de una cuenca, que luego eso se va a transformar indudablemente en caudal. Para estimar el caudal, bueno, nosotros lo que hicimos fue en los prácticos anteriores ver cómo se calcula el caudal aforando una sección de un río. Pero bueno, hay otras metodologías y también a partir de la construcción de los hidrogramas, uno puede determinar cuál es esa dinámica hidrológica que hay en la cuenca, cuánto de esa precipitación se transforma luego en caudal. Pero para eso tenemos que saber cuánto llueve en la cuenca. Entonces, en esta primera parte del práctico, lo que vamos a ver es el cálculo de esa precipitación de la cuenca, ¿sí? Es decir, el volumen de agua caída en la cuenca, ¿sí? Como vamos a ver en los distintos ejercicios que hagamos, vamos a tener en cuenta mucho, en este caso, es el relieve que tiene la cuenca, porque ya sabemos que una cuenca hidrográfica no es la misma o no es igual a otra, ¿sí? Principalmente por el relieve, ¿sí? Y por la forma, ¿sí? De las cuencas. Entonces vamos a ver que hay distintos métodos que nos van a permitir hacer este cálculo, teniendo en cuenta principalmente el relieve, ¿sí? O fisiografía de la cuenca. Bueno, como objetivo de este trabajo tenemos tres de este trabajo práctico. Una, conocer los métodos de cálculo de la precipitación media de una cuenca. Vamos a hacer los cálculos, vamos a comparar los valores que se obtengan por cada uno de los métodos. Y luego vamos a interpretar los datos y sacar las conclusiones. Bueno, vamos a ir un ratito
¿sí? Al práctico, a ver, entonces, ahora les comparto. Ay, ¿dónde estamos? Acá. Este es el práctico, el que está subido al Face, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Con 3 metodologías. Una es la metodología de la precipitación media de una cuenca a partir de una media aritmética. Luego vamos a hacer el cálculo por medio de el empleo o el uso de isoietas de las cuencas. Finalmente vamos a trabajar con los polígonos de Thiessen. La cuenca que vamos a usar como ejemplo es la cuenca del río Mojotoro, ¿sí? Fíjense, en esta cuenca del río Mojotoro, la particularidad de que tiene varias estaciones pluviométricas y tiene una escala, los mapas que vamos a utilizar, de 1 en 280.000, ¿sí? Bueno, otra cosa tienen ustedes para trabajar. Bueno, están los datos de las precipitaciones medias anuales, tomados de Bianchi y Yáñez, ¿sí? Están acá los valores. Estas son todas las estaciones que se han registrado para la cuenca del Mojotoro, ¿sí? Después tienen anexo, bueno, la cuenca, ¿sí? Este es el límite de la cuenca, este es como un mapa de ubicación y un mapa hidrográfico de la cuenca, ¿sí? El límite de la cuenca y los arroyos y ríos que la componen. Luego hay un mapa con las estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca y las que están por fuera de la cuenca, ¿sí? Luego tenemos un tercer mapa, que es el mapa de isoietas, ¿sí? Para la cuenca, ¿sí? Entonces esos 2 mapas vamos a utilizar, más los datos que les subimos por Face, ¿sí? Y que se los acabo de compartir en el chat. Entonces, una cosa para tener en cuenta, entonces que necesito mapas con las isoietas y el mapa de la cuenca con la distribución de las estaciones pluviométricas. Bueno, ahora sí vamos a volver al PowerPoint. Entonces, ¿sí? El primer método que vamos a ver es el de la media aritmética. ¿En qué consiste este primer método? El primer método consiste en tomar todos los datos de las precipitaciones medias anuales, en este caso de las distintas estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca, y calcular una media aritmética, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Vamos a ir un ratito de nuevo al mapa. Entonces, este es el mapa de la cuenca del río Mojotoro. Para el primer método que vamos a trabajar, que es el de la media aritmética, lo que tenemos que hacer es tomar los datos de cada una de las estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca, o sea, por dentro del límite. Las que están afuera no se las considera, se considera solamente las estaciones dentro de la cuenca hidrográfica, y vamos a hacer un promedio entre los valores de las precipitaciones medias anuales de cada una de las estaciones pluviométricas que tenemos acá, ¿sí? Hay un poco que no se ven bien las estaciones. Otra cosita, chicos, antes que sigamos, ustedes tienen, espérenme que ahora abro esto y les comparto. En esta hojita, estas 2 hojitas que
el documento se llama Datos para el práctico, para el cálculo. Tenemos las estaciones meteorológicas con las precipitaciones medias anuales. Y después vamos a tener los datos que hemos sacado de los mapas, ¿sí? Pero todo esto no lo vamos a ver. Bueno, entonces ustedes tienen estos datos, ¿sí? Las estaciones meteorológicas, la altitud a la que se encuentra ubicada la estación, los años de registro y el valor de la precipitación media anual en milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el ejercicio, tenemos que sacar un promedio de las estaciones que están dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá, vamos a volver al mapa. Entonces, vamos a hacer un repaso de las estaciones que están dentro de la cuenca. Si tienen papel y lápiz, vamos anotando, cuestión de que después van a sacar el cálculo, ¿sí? Bueno, tenemos esta que es ALS. Fíjense en que está acá abajo la referencia, ¿sí? Es cada una, ¿sí? El nombre. Bueno, entonces, tenemos ALS, es Alto La Sierra. Luego tenemos SR. Profe, disculpe, Sí. la estamos viendo a usted, no estamos viendo la tablita. Ay, no me digan. Ay, bueno, ahí vamos de nuevo. Gracias por avisar. ¿Ahí están viendo? Ahora sí. Sí, ahí sí, sí. Bueno, entonces lo que les decía, vamos a repasar qué estaciones están dentro de la cuenca para que ustedes puedan hacer la media aritmética, o sea, el promedio de estas estaciones. Entonces tenemos ALS, que es Alto La Sierra, luego tenemos SR, que es Santa Rufina, SAL, o sea, Sal, que es San Alejo, CA, es Campo Alegre, LC, es La Caldera, EB, el volcán, y nos queda esta que está acá, es LI, Los Yacones, y B de Vaqueros, ¿sí? Esas son las estaciones pluviométricas que están dentro de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Todos han podido anotar? Bueno, entonces, Sí. Ahora vamos a hacer lo que tienen que hacer es el promedio entre esas estaciones. Entonces se van, acá está. Acá tenemos todas las estaciones meteorológicas con su respectiva precipitación media anual. Entonces, vamos a hacer el promedio de esas 8 estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a hacer el cálculo? Revisamos. ¿Alguien que haya ido terminando?
Bien, acá una compañera han calculado 1173,5 y acá está el resultado. Está bien lo que han calculado, chicos. ¿Sí? Entonces, el método de la media aritmética es solamente hacer entonces el promedio, acuérdense siempre que es el promedio de las precipitaciones medias anuales de las estaciones que están dentro de la cuenca. ¿Sí? En este caso, viendo el mapa, vimos que son 8 estaciones. Tenemos los datos de las precipitaciones para cada esa estación, la dividimos en 8 y hacemos un promedio. Entonces, a partir de este método, nosotros podríamos decir que la precipitación media de la cuenca del río Mojotoro es 1173,5 milímetros. Ahora, vamos a volver un poquitito al mapa. Entonces, es un poquito más chiquito. Entonces, nosotros decimos que en esta cuenca, a partir del método de la media aritmética, tenemos 1173,5 milímetros que llueve, ¿sí? Anualmente. ¿Están viendo, chicos? No se ve nada, profe. Ay, No, profe, se ve yo blanco. le hago el clic y no sé por qué. Ahora sí. Mi mouse se cayó el otro día y entonces parece que hago clic y no lo están, ahí está, ahora sí lo están mirando. Entonces, eso, 1173,5 milímetros que hemos calculado a partir de la media aritmética. Nosotros, por ese método, decimos que esa cantidad llueve en toda la extensión de la cuenca. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es, digamos, un dato certero, es real, tiene un cierto grado de error? Mirando el mapa y mirando la distribución de las estaciones meteorológicas. Tiene error, seguramente. ¿Y por qué sería ese error? Porque no hay ninguna estación en las nacientes de la cuenca. Perfecto, sí, ese es uno de las limitantes de este método, digamos, la precipitación, de la media aritmética. ¿Por qué? Porque como dice el compañero, las estaciones están distribuidas acá, básicamente casi de la parte media de la cuenca para abajo, ¿sí? Y están más concentradas en el sector del dique, si ustedes se fijan, están más en este sector, ¿sí? Y a partir de estos valores, nosotros hemos sacado un promedio para todas las cuencas. Y en este sector de la parte alta, no tenemos estaciones meteorológicas. Entonces nosotros estamos diciendo que llueve, tenés una precipitación media anual de 1173 milímetros aquí, y aquí también, o sea, como que sería homogéneo. Nosotros sabemos que esa no es, digamos, no sería la realidad, porque acá puede ser que esté lloviendo un poco más que lo que se registra aquí. Y entonces, pero es una metodología que se puede aplicar, pero tiene su limitante. Para este caso de esta cuenca, que tenés todas las estaciones distribuidas casi en la parte media-baja ya de la cuenca, pero si nosotros tuviéramos distribuidas las estaciones de manera homogénea, o tendríamos al menos algunas estaciones por este sector de la cabecera de la cuenca, podría ser súper aplicable el método, ¿sí? Bueno, eso ténganlo en cuenta a la hora de cuando hagamos las comparaciones con los otros métodos. Bueno, entonces ese es el de la media aritmética. Vamos a seguir con el siguiente método. Entonces ya vimos el de la media aritmética, el más sencillo. Tengan en cuenta, acuérdense siempre que solamente se utilizan los datos que están de las estaciones que están dentro de la cuenca. Bueno, el método de las isoietas, del mapa de isoietas. Para este método, ¿qué es lo que necesitamos tener? Las isoietas. Son las isoietas, líneas que unen puntos de igual precipitación. Entonces yo tengo que tener un mapa de isoietas.
Un ejercicio que le añadimos acá, nosotros tenemos una escala del mapa, y acuérdense, el mapa está en una escala de 1 en 280.000. Para hacer este cálculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta tablita, donde vamos a poner las fajas de las isoyetas, y con los extremos y todo el cuerpo, digamos, de las isoyetas que están dentro de la cuenca. Eso lo vamos a sacar del mapa. Vamos a tener en cuenta las isoyetas que son extremas y las medias. Por otro lado, vamos a sacar la superficie que hay entre cada par de isoyetas. Un poco como cuando hacíamos el área de el área entre curvas de nivel, ¿se acuerdan? En las características morfológicas. Vamos a salir un ratito de acá. ¿Dónde están? Entonces, ahora vamos a trabajar con este mapa. ¿Sí? Acá está delimitada la cuenca, con puntitos azules. ¿Sí? Ahí. Esta está delimitada la cuenca y subcuencas ahí delimitadas. Bueno, nosotros vamos a trabajar con este límite de la cuenca. Bueno, y acá tenemos las isoyetas. Fíjense, acá llueve 400 milímetros. En la parte más baja, acá cerca de Vaquero, 800. Después tenés variables de 1200, 1300, 1400. Este es el sector del río Lesé, río Castellano. Entonces acá vamos a ver, hay de este otro lado, por ejemplo, que tenés 1600, 1500, 1400 milímetros, el sector de la serranía donde está el río, las nacientes del río La Caldera, que es el río Santa Rufina y el San Alejo. ¿Sí? Entonces fíjense en que acá está muy influenciado este método de las isoyetas. De hecho, fíjense en que en los sectores en donde tenemos serranías, ¿sí? Que estos sectores, o acá que son, tenemos acá como también un sector más elevado, las precipitaciones son más altas, y en los sectores en que ya empieza a descender las altitudes, tenemos precipitaciones más bajas. Acuérdense en que nuestras precipitaciones son del tipo orográficas, entonces el relieve influye mucho, ¿sí? En la descarga de las precipitaciones. Entonces eso genera en que tengamos laderas que sean más húmedas y laderas o sectores que sean menos húmedos. Entonces el método de las isoyetas, que considera, aparte para construir las isoyetas, se tiene en cuenta los factores de altitud, porque sabemos que por cada metro que uno asciende, ¿sí? En altitud tiene un coeficiente de aumento en las precipitaciones. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros con un mapa de isoyetas, bien tenemos el dato de cuánto llueve, pero está directamente relacionado al relieve y topografía de la cuenca. ¿Sí? Entonces, para hacer o aplicar el método de las isoyetas, ¿sí? Tenemos que tener un mapa de isoyetas. Y por otro lado, saber cuál es la superficie que hay entre isoyetas, ¿sí? Fíjense, esta superficie, entre 400 y 500 milímetros, ¿cuánto es esta superficie? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca esta superficie? Bueno, si esto lo tenemos en ArcGIS o en algún SIG, podemos sacarlo, y si no, en el planímetro polar que se sacaba antiguamente, sacamos uno la superficie. Hoy en día se saca con cualquier SIG. ¿Sí? Entonces, vamos a volver. Entonces, yo tengo las fajas, que son los valores de las isoyetas, luego tengo que colocar las isoyetas extremas y las medias. Esta superficie que tengo acá es la que saqué del plano, ¿sí? Superficie en centímetros cuadrados. Estos datos fueron aportados a partir del cálculo de la superficie con un planímetro polar, ¿sí? Entonces, esto es la superficie en el plano. Nosotros tenemos que sacar la superficie en el terreno, ¿sí? Para eso vamos a trabajar
con la escala. Esto es un repaso, acuérdense, de sensores remotos, donde trabajábamos, ¿se acuerdan? Superficie en el plano, y transformo con la escala a superficie en el terreno. ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, si la escala te dice que 1 centímetro es igual a 280.000 centímetros, ¿sí? 1 centímetro es igual a 2,8 kilómetros. Igual esto lo estamos pasando de centímetros ya directamente a kilómetros. Pero fíjense en que yo tengo superficies, ¿sí? Que tienen que estar en centímetros cuadrados y los tengo que pasar luego a kilómetros cuadrados. Por eso hago esta conversión, ¿sí? De centímetros cuadrados a kilómetros cuadrados, ¿sí? Esto de las escalas es muy importante, chicos, porque cuando sean los exámenes parciales o finales o lo que fuera, les pedimos que hagan este tipo de conversión, ¿sí? Entonces tenemos superficie, esta es la de la escala, y luego para pasar a la que hemos medido en el terreno, utilizo la escala. Pero como está al cuadrado, ¿cómo transformo esta escala? Transformo elevando al cuadrado. Acá ya directamente los 280.000 los pasé a kilómetros, porque si no después los números le van a ser muy grandes, ¿sí? Entonces con la transformación que tengo, que 1 centímetro cuadrado es igual a 7,84 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces después ya es fácil porque yo tengo este en el mapa, o sea, 2,8 centímetros cuadrados que me di en el mapa, los voy transformando a kilómetros cuadrados con la escala ya transformada al cuadrado, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es rellenar este cuadrito. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Esto de la escala, chicos, repásenlo, fíjense que no es nada difícil, pero si tienen dudas, después al final de la clase lo volvemos a ver, y si no, en la consulta. Entonces, para el método del mapa de isoyetas, tenemos esta fórmula. Esta fórmula, ¿sí?, considera la superficie obtenida con el planímetro polar, que bueno, después ya la transformamos en superficie en el terreno, por la precipitación correspondiente a las franjas extremas, ¿sí?, y después medias. Toda esta fórmula la vamos a resumir en este cuadro, para hacer que sea más práctico el desarrollo de la fórmula. Entonces, si vamos acá. Entonces, yo tengo las fajas, ¿sí? Las saqué, los valores los saqué del mapa. Ahora, ¿cuál es la extrema y cuál es la media? La extrema es la de mayor valor, 700, 800, 900. La media es la media entre 600 y 700, eso es 650, ¿sí? Entonces sacamos las extremas y la media. Acá en el cuadrito ya tenemos la superficie que la saqué por el uso del planímetro polar, y que luego las transformé en kilómetros cuadrados en el terreno a partir de la escala del mapa, y es lo que vimos en la transformación anterior. Entonces, ¿cómo saco el volumen de lluvia? Haciendo, en el primer caso, para el primer cálculo, vamos a volver acá, fíjense en que el primer término de la fórmula es la superficie obtenida, ¿sí?, entre fajas desde la isoyeta por la precipitación correspondiente a las franjas extremas, ¿sí? Entonces, voy a calcular, voy a hacer la superficie, ¿sí?, entre pares de isoyeta por el valor de la isoyeta extrema, ¿sí? Eso se repite, digamos, se hace para el primer término de la fórmula o para la primera faja y para la última faja, ¿sí? Se trabaja con la extrema, ¿sí? O sea que acá
multiplico superficie por la extrema que es 700 y acá al final la superficie por los 1700 que es la extrema, ¿sí? Los valores del medio voy a calcularlos haciendo la multiplicación entre la superficie y la media, y el valor de isoyeta, ¿sí? Media entre las dos fajas. Vamos a volver un ratito a la fórmula. Por eso es que en el primer término de la fórmula, fíjense en que es S por P. Pero en el segundo término es S, que es la superficie, por, ¿sí? P2 y más P3 dividido 2, o sea, la media. Así, con todos los términos que tengan, el último término o el último, que sería este valor, lo hago igual que al principio. La superficie entre las isoyetas por la extrema o el valor extremo de la última faja, ¿sí? Entonces, haciendo los cálculos que son multiplicaciones, voy a obtener el total del volumen de lluvia, que es este. Pero ese total, que sería todo este término de la fórmula, tiene que estar dividido por el área de la cuenca. Y el área de la cuenca es esto, en kilómetros, ¿sí? Porque acá yo multipliqué, fíjense, en kilómetros por milímetros. Entonces, la sumatoria de todo esto, ¿sí? Tiene que estar dividido por la superficie de la cuenca en kilómetros, para que te quede en milímetros. Entonces, haciendo la división, queda que la precipitación media de la cuenca es de 1442,65 milímetros. ¿Sí? Ya nos quedan 2 minutos, pero no sé si les quedó alguna duda de este cálculo. Yo lo que les sugiero es que miren los datos, miren la fórmula y la tablita cómo cómo se va calculando, que hagan, digamos, el cálculo para corroborar a ver si les sale. Digamos, acá tienen que tener en cuenta mucho la escala del mapa y pasarla bien, ¿sí? Pasarla primero a kilómetro y después elevarlas al cuadrado para que queden efectivamente en centímetros o kilómetros cuadrados. No sé si tienen dudas de este método de las isoyetas. Yo voy a abrir un poquito la ventana. Bueno, si no tenemos duda de esto, vamos a cortar acá, le ponemos un nuevo link, ¿sí? Para que veamos el último método, ¿sí? Que es el de los polígonos de Thiessen.